La verdadera riqueza es la capacidad de aprender a vivir con lo que tengamos en ese momento, con las circunstancias que se nos presenten en la vida. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro podcast. Es un gusto estar compartiendo en esta nueva edición y les doy la más grata bienvenida. Así es, amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio. Esperamos que les sea muy útil en sus vidas y los edifique. Así que comencemos. Hoy vamos a estar tratando un tema muy diferente realmente a los temas que hemos venido tratando anteriormente y se llama Sigue tu llamado divino, no las conveniencias terrenales. Entonces, como ustedes podrán tal vez tener una idea, es un tema distinto, ya que en otros episodios hemos tratado sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre cosas así, pero ahora vamos a tratar de algo diferente, de algo que está realmente enrolado en otro ámbito de nuestra realidad, digamos. Es innegable decir que muchas veces en este mundo material se valora mucho que una persona llegue a tener riquezas, llegue a tener bienes y todo lo demás. Pero nosotros, al ser personas de fe, al ser personas creyentes, sabemos que el verdadero valor no depende de los bienes económicos que lleguemos a tener o de las casas o de los carros, ¿no? Al contrario, nuestro valor verdadero, nuestro valor real ante nuestro Padre Dios va a depender de la profundidad de nuestro compromiso con nuestro Padre Dios, así como también con nuestros hermanos. Cuando nos esforzamos por tener dinero, nosotros podemos caer en la trampa del egoísmo y también de la codicia, alejándonos de la verdadera riqueza espiritual que Dios nos puede ofrecer. Pero cuando buscamos la sabiduría, llegamos a entender que realmente lo que importa en esta vida es llegar a obtener esas, como hablábamos en el capítulo anterior de la sabiduría, que la sabiduría nos es más valiosa que las piedras preciosas, es más valiosa que las joyas, es más valiosa que el dinero. Entonces, cuando intentamos conocer más sobre el Señor y su plan para nosotros, estamos haciendo una inversión eterna. Al nosotros buscar la sabiduría, vamos a llegarnos a dar cuenta de ese plan que nuestro Padre marcó para nosotros y de verdad vamos a hacer una inversión, pero no únicamente en este mundo, que es temporal, que es pasajero, sino en la vida eterna. Aún así, la cima de la sabiduría es llegar a saber que el amor y la misericordia son las verdaderas monedas valiosas ante nuestro Padre Dios. Esa es la cima de la sabiduría. Y eso es lo que tenemos que dar nosotros, ¿no es cierto? Amor y misericordia a quienes están a nuestro alrededor. Esta es una pequeña introducción del tema que estaremos tratando el día de hoy. En resumen, les decimos entonces que el valor de las personas no se miden por el dinero, por el efectivo, por los bienes materiales, no, sino por nuestro compromiso con nuestro Padre Dios y con nuestros hermanos. Así es, también tenemos que saber que en nuestra búsqueda de la riqueza espiritual y la sabiduría divina, tenemos que recordar que la verdadera bendición proviene de ser siervos amorosos de los demás. Y al hacer esto, construimos un reino en el que Dios nos llama a sus hijos. Y esa es la riqueza más grande que podemos esperar y anhelar. Así es. Así que, hermanos y hermanas, sigámonos esforzando, no solo para la riqueza material y la sabiduría intelectual, sino también para servir a los menos afortunados con amor y compasión, ya que al hacerlo así, estamos construyendo un mundo más cercano al reino de Dios. Es verdad. Y que el Señor nos guíe en esta búsqueda y que nos bendiga siempre con la verdadera riqueza que solo Él nos puede dar, que es lo más fundamental en nuestra vida. Sí, y es verdad. En estos tiempos también, queridos amigos, el mundo nos invita a buscar siempre el éxito material y acumular riquezas, como decíamos a la introducción de este podcast. Es esencial recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A menudo la sociedad mide el éxito que una persona puede llegar a tener debido a sus bienes materiales. Es decir, siempre la gente dice, esta persona es exitosa, esta persona le va muy bien en la vida.
por las casas, por los carros, tal vez por las propiedades, las haciendas que pueda llegar a tener, ¿verdad? Pero para nosotros como creyentes y para nuestro Señor Jesucristo es otro el concepto de la verdadera persona que tiene riqueza. Y para eso les voy a leer esto que se encuentra en la carta a los Filipenses, que dice así, y eso nos dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje nos enseña, en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes que tengamos, en las posesiones que tengamos, porque muchas veces las personas tienen algo y quieren más, o sea, no se sienten satisfechas. Aquí nos enseña que la verdadera riqueza es la capacidad de aprender a vivir con lo que tengamos en ese momento, con las circunstancias que se nos presenten en la vida. Entonces es un concepto completamente diferente, ¿verdad? De lo que piensa de lo que pensamos muchas veces las personas, a lo que piensan los siervos de Jesucristo, en este caso, por ejemplo, el apóstol Pablo. Entonces, queridos amigos, la riqueza para nosotros como personas creyentes, como personas de fe, es la capacidad de vivir con gratitud, cualquiera sea la circunstancia que se nos presente en nuestra vida. Y lo más importante no es acumular riquezas económicas, bienes y cosas materiales, sino vivir una vida digna frente a los ojos de nuestro Señor. Y Jesús mismo nos advierte de esto en Mateo. Nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos que están viendo este podcast, hermanas, reflexionemos juntos sobre lo que realmente significa tener éxito a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor. Que la verdadera riqueza se encuentra en la fe, en la compasión, la humildad y el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Así es. Por eso nos dice el mandamiento que vemos al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la verdadera riqueza. Y no permitamos que las preocupaciones mundanas desvíen nuestra atención de lo que realmente importa. Y además que el Espíritu Santo sepa guiarnos en este viaje que es la vida hacia el verdadero éxito, que es una vida digna en servicio al Señor y a nuestros prójimos. Así es. También vivimos en un tiempo en el que muchos jóvenes estudian carreras que no les atraen, porque primero no saben qué hacer o qué escoger. Y a veces escogen la carrera pensando solamente en cuán beneficiosos van a ser dentro del plano económico. Así es. ¿Y por qué citamos como más o menos de esa forma de ejemplo esto, verdad? Porque muchos dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver las carreras universitarias con el tema que estamos tratando de cuál es realmente el tener riqueza para nosotros como personas que somos creyentes en Dios? Entonces aquí sí tiene relación, porque muchas veces, como dice Ale, muchos jóvenes se ven presionados incluso por el aspecto económico, por influencias tal vez incluso de la familia y todo lo demás, a buscar carreras que les den dinero. Y dicen, no, tienes que seguir una carrera que te dé plata. No, más no, se fijan en tal vez en las habilidades, en las pasiones, en el propósito que tiene esa persona, este joven. Y esto lo he traído a colación porque estos días en redes sociales vi una publicación de una madre de familia que ella decía que tiene un hijo que ya está en el último año ya está terminando básicamente el colegio y ya está en este tema de prepararse para los exámenes, para ingresar a la universidad y todo lo demás, y que el muchacho no sabía qué seguir, que su familia le decía que él era un chico muy dedicado, excelente estudiante, entonces que debería seguir, por ejemplo, una ingeniería y cosas de ese tipo.
Me llama mucho la atención porque yo también soy mamá. Mi hija todavía no está en ese proceso, pero llegará el momento. Y entonces ella decía, pero él no quiere seguir nada de eso. Él siente que su llamado es otro. Él quiere seguir otro tipo de carreras, más bien por el tema de lo social, psicología o filosofía o este tipo de cosas, pero nadie en la casa le apoya porque le dicen que va a ser una persona pobre. Entonces, esta era la pregunta de esta madre de familia en redes sociales que pude leer y ella decía, por favor, recomiéndenme tal vez a un profesional, a un orientador vocacional, a alguien que le pueda guiar a mi hijo a tomar esta decisión, porque no es una decisión fácil, ya que son decisiones que marcan la vida de las personas. Pero, sin embargo, luego de haberles contado este ejemplo y porque va de la mano con este tema que estamos tratando. Sin embargo, a pesar de que a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sigan unas carreras que les den dinero, que les den bienes y todo lo que mencionábamos anteriormente, tenemos que entender que las pasiones, que las inclinaciones, que la vocación que nuestros hijos tengan en algo es porque el Señor lo quiso así. Es porque Dios puso eso en sus corazones para que por medio de todas esas virtudes que tiene una persona pueda servir a los demás. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, si por ejemplo, un chico o una joven dice, yo quiero esta carrera y no parece lo más prometedor, nosotros como padres, aunque a veces nos cueste aceptar esas decisiones, pero tenemos que saber, y ahí sí viene esta parte donde se une, que no únicamente tenemos que pensar en los bienes económicos, en las casas, en los carros, en las haciendas y todo lo demás, sino saber que el Señor nos trajo a este mundo para que ayudemos a los demás, para que cumplamos un propósito. Entonces, si nuestro hijo tiene una vocación, por ejemplo, de ser psicólogo, de ser miles de cosas, y si tiene ese anhelo en su corazón, es porque el Señor lo está poniendo y Dios sabrá qué propósitos tiene con eso. Y por ejemplo, aquí les voy a citar una palabra que nos enseña Jeremías y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es decir, queridos amigos, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un plan que se alinea con su perfecta voluntad. Y si nosotros, por dejarnos guiar por el aspecto económico o tal vez por decir esta carrera es más importante o lo demás, y no permitimos que esa vocación se desarrolle en nuestros hijos, entonces no vamos a permitir que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ellos. Más bien, al contrario, como padres estamos llamados a incentivar, a impulsar, a apoyar esas habilidades, esos dones y esas pasiones que el mismo Señor nos ha otorgado. Así es, y al elegir una carrera o hasta un trabajo, no nos limitemos a pensar en lo que puede ofrecerte el mundo en términos materiales, sino más bien busca en lo más profundo de tu corazón y descubre lo que Dios ha sembrado en ti desde el principio de los tiempos. Él te creó con un propósito único y divino. Cada talento y pasión que sientes en tu ser es parte crucial de este propósito. Cada gusto por algo, lo que sea, es lo que te lleva al propósito. El anhelo que tienes es el propósito que Dios quiere para tu vida. Y no te desanimes. Si la carrera o el trabajo que te apasiona parece a veces no coincidir con las expectativas del mundo, recuerda que el camino de Dios a menudo es diferente al que el mundo nos presenta. Por ejemplo, en Proverbios nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así es, y qué hermosa este texto de Proverbios, ¿verdad? En la que dice que no nos dejemos llevar por nuestra inteligencia, porque a veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Y muchas veces al actuar así, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista como madre, porque leí esta publicación de esta persona y me llamó mucho la atención. Y es así, a veces uno dice, no, eso no te conviene, esto te conviene así, asado. Pero como decíamos anteriormente, y también como dijo Ale, si tu hijo
o tú tienes una vocación, una pasión, un gusto por algo, es que el Señor está poniendo eso en tu corazón, en tus sentimientos, en tus actitudes. Dios lo está poniendo. Y si tú no haces caso a eso y te dejas llevar por supuestamente tu inteligencia superior, vas a complicarte la vida. Y muchas de esas personas a veces, cuando ya, por ejemplo, yo he visto, a veces me he ido a oficinas o a instituciones o a locales comerciales, que uno llega y la persona le atiende de una manera molesta, de una manera cansada, de una manera como fastidiada, como que le pesa estar ahí. ¿Y por qué es eso? Porque muchas veces se dejaron llevar por las conveniencias de otros o por los consejos de otros, de acuerdo a las expectativas de otros, que tal vez tampoco sin el afán de dañar a la persona le dijeron, pero esto no te conviene, y la persona dijo sí, se dejó llevar por la inteligencia humana y no se dejó llevar por la sabiduría de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Entonces obviamente se presentan dificultades en su camino y no está cumpliendo el propósito de Dios. Así que eso es lo que yo les puedo decir. Y Ale nos va a dar una linda palabra también que se encuentra en Proverbios. Así es. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir nuestras vidas de una manera que honre y glorifique a nuestro Creador. Como tú dijiste, en Proverbios nos incita a encomendar al Señor nuestras obras y nuestros pensamientos. Entonces los mismos serán afirmados. En este camino de la vida, una de las decisiones más importantes que tomamos es la elección de nuestro trabajo o de una carrera. Y como decíamos, nuestras energías diarias, si trabajas en lo que te gusta, tu vida será una fiesta, una celebración. Por eso dicen que cuando alguien trabaja en lo que le gusta ya no es trabajo. Pero en lo contrario, si trabajas en algo que no te gusta o que solo elegiste por el dinero que te va a dar o tal vez porque alguien te presionó, tu vida será una carga muy pesada. Así es. Así que Dios nos creó a cada uno de nosotros con dones y talentos únicos. En Primera de Corintios se nos recuerda que a cada uno es dada una manifestación del Espíritu para provecho común. Esto significa que Dios nos ha equipado a nosotros con habilidades específicas que debemos usar para su gloria y el bienestar de los demás. Y estas habilidades son únicas para cada uno de nosotros porque cada uno tiene un propósito perfecto y distinto al de la otra persona. Así es. Cuando nosotros descubrimos y trabajamos en búsqueda de nuestra pasión, en búsqueda de nuestro sueño, nos estamos alineando con el propósito divino. Y qué hermosa esta parte de aquí, yo esto sí quiero recalcar. O sea, el Señor mismo, joven o señorita, si te encuentras tal vez titubeando, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Haz lo que el Señor ponga en tu corazón. Aunque a veces no es tan fácil tomar una decisión, o tal vez para los padres no es tan fácil también aceptar la decisión, ¿verdad? Pero imagínense esta parte que me parece tan relevante, que la pasión que tú tengas, que el sueño que tú tengas, que el anhelo que tú tengas, te alinea con el propósito divino. O sea, te alinea con lo que el Señor te trajo a hacer en este mundo. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Y si tú sigues ese propósito y lo haces con pasión, con gusto, con dedicación, con esmero, el Señor te va a utilizar para que tú ayudes a otras personas desde el lugar donde te encuentres. Cuando es algo que viene del Señor, cuando es el propósito del Padre Dios en tu vida, la carrera que sea, en el lugar donde te encuentres, desde el lugar que sea, vas a ayudar al prójimo. Porque ese es uno de los principales mandamientos, como Alejandra decía, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es la mejor manera de ayudar al prójimo? La mejor manera de ayudar al prójimo es, por ejemplo, contribuyendo, ayudando a las personas. Mucha gente tiene, por ejemplo, como un propósito de su vida, ayudar económicamente a las personas. Otra gente tiene el propósito de escuchar a las personas, de aconsejarles, de darles una palabra de ánimo. Otras personas tienen, en cambio, el propósito de llevar la palabra de Dios, por ejemplo, de un lugar a otro lugar. Y así, de diferente manera. Entonces, el Señor puede utilizarte desde donde tú estés, con la carrera que tú estés, mientras tú tengas pasión y amor, tú tengas esa confianza que te estás alineando con el propósito divino y que el Señor te va a utilizar para grandes cosas. Así es. Eso tenemos que saber y no tenemos que olvidarnos.
Así es, hermanos, oremos para que Dios nos revele sus planes para nuestras vidas y nos dé la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones que estén en armonía con su voluntad. Que sea el propósito de Él en su vida, no el nuestro, Así es. sino que sea su voluntad. Y recordemos que al buscar y seguir lo que amamos, estamos participando en la celebración de la vida que Dios nos ha regalado. Y si amamos algo es porque Dios nos está poniendo en nuestro corazón. Si nosotros tenemos una relación activa con el Padre Dios, si todos los días estamos orando, si todos los días estamos en comunión con Él y tenemos un propósito, es Él a través de nosotros. Exacto. Es el propósito de Él que quiere en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra jornada diaria para que podamos vivir en la plenitud, amor y propósito. Así es. Y esperamos que este tema les sirva no únicamente a los jóvenes, ¿no? Porque yo solamente me he referido como al chico o chica, pero no es así. Existen personas adultas, que a veces pueden decidir tomar una carrera ahora y encontrar el propósito de su vida. Yo tengo una tía mía que empezó a estudiar a los 45 años de edad. Ella tiene 4 hijos, empezó a estudiar a esa edad y ha cumplido el propósito de su vida, porque ama su profesión, ama su carrera, defiende los derechos de los más necesitados, ella siempre está preocupada por las minorías. Entonces, todo esto nos enseña que no únicamente este podcast está dirigido para los jóvenes, no, para todas las edades. Muchas veces existen madres de familia ya mayores que han tenido un sueño en su vida. Y, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una amiga mía que tiene 65 años y más que una amiga, realmente es una guía, porque es una mujer muy sabia, llena de amor a Dios. Y ella me decía, toda mi vida mi sueño fue ser peluquera. O sea, desde que fui niña, ese era mi anhelo, eso era lo que yo quería, ese era mi gusto. Pero mis padres nunca quisieron, yo tuve que ser ingeniera. Entonces sus padres le dijeron, ¿cómo vas a seguir esa profesión? No te va a dar dinero, tienes que seguir una ingeniería porque es una carrera que te va a dar dinero, que tiene futuro y todo lo demás. Dice, y siempre me he sentido frustrada en este tema de mi profesión. Obviamente, dice, ni siquiera un par de años me desempeñé como ingeniera, luego ya tuve a mis hijos, me he dedicado a la casa, pero tengo esa cosquillita que siempre está ahí. Entonces ahora ella decidió tomar un curso de peluquería y está cortando el cabello a los miembros de su familia. Dice, puede ser que para otros parezca ridículo, pero yo me siento contenta y realizada. Y a veces también va por ahí una que otra amiga, ella le habla de la palabra de Dios, conversan del Señor, se nutren mutuamente y bueno, así circunstancias nos pueden pasar en la vida. Y también hay otra palabra que no quiero dejar ir, que se encuentra en Juan, que dice así. Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para experimentar esa abundancia es crucial alinear nuestras vidas con el propósito divino, como ya decíamos antes. Entonces, cuando nosotros tenemos una vocación, cuando nosotros tenemos una pasión, un sueño, un anhelo, algo que nos mueve por dentro, como dijo Alejandra, no es algo nuestro. Es el Señor que se está haciendo presente a través de esos anhelos, de esos deseos, en mostrarnos cuál es el propósito de nuestra vida. Y no permitamos que nuestros padres o que nuestra familia, porque ya digo, no se trata únicamente de jóvenes, sino de personas de cualquier edad, no permitamos que nadie impida que nuestra vida se conecte con ese proyecto, con ese propósito de vida que nuestro Padre Dios tiene para nosotros. Luchemos, esforcémonos por descubrir cuál es ese propósito y sigámoslo y apasionémonos en lo que amamos y hagámoslo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Y en lo que emprendamos y en lo que hagamos, si hacemos así, con esa entrega, con ese corazón, con ese cariño, nos va a ir bien, porque va a ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es. Y tenemos que siempre estar en oración y coinonía con Dios, porque es la única forma que Él nos va a dar ese anhelo que necesitamos, ese propósito que debemos cumplir. Porque si no estamos en relación con Dios,
no nos va a llegar ese anhelo, no nos va a llegar ese querer, ese gusto. Pero si nos acercamos a Él y tenemos una relación con Él y estamos siempre tratando de seguirle a pesar de nuestros errores, Él nos va a ayudar para elegir y Él también nos va a ayudar para darnos paz. Exacto, así es. Para darnos paz en medio de estas decisiones que tomamos, y no solo en el ámbito académico, en muchos ámbitos. Si tenemos un anhelo de algo en nuestro corazón y sabemos que está en el propósito de Dios, tenemos que cumplirlo, a pesar de lo que digan las personas, a pesar de lo que el mundo diga. Tenemos que seguir ese anhelo, tenemos que seguir esa pasión, porque eso es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Es verdad. Y por ejemplo, como Alejandra dice, ¿verdad? Cuando nosotros estamos teniendo una relación con el Señor, orando, buscándole, leyendo su palabra, también pidamos siempre la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a ir revelando esas verdades que nosotros desconocemos. Esas dudas que tenemos nos van a ir aclarando y nuestra vida se va a ir facilitando, porque vamos a tener la seguridad que el Señor está guiando, Él mismo está guiando nuestra vida y que nos estamos uniendo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que Él, o sea, de manera personal usted hágalo, y no una vez, ¿no? El objetivo es siempre, como dice Alejandra, estar en la oración, estar leyendo la palabra de Dios, porque por ejemplo, si una persona tiene dudas y dice, y ahora, pero tal vez no vaya a tener que comer porque sigo esta carrera, me va a ir mal, pero si leemos, por ejemplo, las promesas que se encuentran en la Biblia, si entendemos, si entendemos que esa pasión, que esa vocación que tenemos es algo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, vamos a hacer las cosas con valentía, vamos a hacer las cosas con decisión, porque vamos a saber que nosotros, que no es por nuestra inteligencia, sino es porque el Señor así lo está permitiendo en nuestra vida. Así es. Amigos, esperamos que este podcast les haya servido mucho y que haya llegado a su corazón de la manera en la que lo necesite. Esperamos también que lo compartan con algún familiar que sepan que está pasando por esta situación, o simplemente para darles una palabra de ánimo. Así es. Y esperamos que tengan una bendecida semana, un bendecido día, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que vean lo que estamos subiendo ahí, porque subimos frases motivacionales, subimos cortos de este podcast. Estamos en YouTube como Viva Jesús y en Instagram como Viva Jesús-01. Así que síganos para que estén más cerca de nosotras y no se olviden que Dios les ama. Así es. Amigos, para mí también, como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que de una u otra forma este mensaje llegue a sus corazones y como dice Ale, ¿verdad? La palabra de Dios tiene muchos significados, depende de la circunstancia que tú estés atravesando en tu vida. Dependiendo de lo que esté ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu persona, toma la parte que a ti te llegue, haz la tuya, empodérate de esa palabra, no te alejes de los caminos del Señor. Y por favor, síguenos apoyando en este podcast, sobre todo, compártelo para que llegue a personas que tal vez lo estén necesitando. Y ese también puede ser un propósito y algo que Dios te manda a hacer, ¿verdad? Para ayudar, para guiar a otras personas que estén necesitando una de estas palabras. Ha sido un gusto nuevamente, nos despedimos, no sin antes enviarles un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, hasta pronto. Chao.